Se trata de Lorena González Tocci, abogada, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Buenos Aires, miembro de la Asociación Civil de Estudios Constitucionales. Lorena, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Muchas gracias por invitarme. Gracias por venir. Yo decía cuando comenzaba el programa que entendí que el fiscal Luciani no decía que todo el gobierno, ni este ni el anterior, todo el gobierno haya sido una asociación ilícita. Él planteó que había algunos funcionarios con un empresario, funcionario de Vialidad, secretario de Obra Pública, Abel Fatala, que era el otro secretario de Estado, el ministro del área, el director de Vialidad, y la pone a Cristina, Néstor en su momento y Cristina después, como jefes de una asociación que se dedicó a hacer algo ilícito, asociación ilícita. No dijo que todo el gobierno era una asociación ilícita, como dijo Cristina. Da la impresión, mi impresión es que es como un juego de palabras de ella como para confundirnos a nosotros, ¿no? Bueno, las causas penales tienen que tener un objeto y el objeto tiene que ver con los delitos que se investigan. Esto, para que lo entiendan claramente, se está investigando la obra pública, por eso la causa se llama vialidad. Sí. En el marco de esa causa, la imputación es por asociación ilícita y otros delitos. ¿Y fraude a la administración pública? ¿Vinculados con qué? Con vialidad. Vialidad nacional, sí. Con esa porción de los actos realizados. Hay otra obra pública que está siendo juzgada la causa Cuadernos. Otra, exactamente. Claro. Entonces es causa por causa. Y el contorno de la causa penal es justamente la imputación. Es el delito que se está investigando y por el que se está llevando adelante la imputación. No hay una suerte de onda expansiva contra todos los actos dictados por funcionarios de ese gobierno, porque si no yo en realidad no estaría haciendo una persecución por delitos concretos, que es lo que indica el derecho penal, lo explico de una manera muy llana, sino que estaría utilizando una causa penal como si fuera la valija de Mary Poppins. Voy sumando cosas y nunca tiene fondo. Así no funciona el derecho penal. Entonces, pero supongamos que a Cristina, el tribunal, porque esto es lo que dijo Cristina, sí. Supongamos, hagamos un ejercicio, la encuentra responsable de haber sido la jefa de una asociación ilícita. Bueno, podrá ser condenada por eso. Pero eso inhabilita toda la gestión de Cristina, todos los decretos que firmó, toda la gestión, todas las resoluciones que hizo como presidenta del Poder Ejecutivo. Para inhabilitar otros actos vinculados con el ejercicio de la función ejecutiva, constitucionalmente tengo que iniciar tantas causas como actos yo quiera impugnar o que estén alcanzados por diferentes delitos. Pero este delito se circunscribe, como bien decía vos, a obra pública en vialidad. No inhabilita toda la gestión del gobierno. Es una argumentación exagerada, digamos, como para mostrar, es una forma de defensa que lo que muestra es una onda expansiva que en realidad no existe. Claro. Digamos, yo podría cuestionar una investigación penal en ese sentido, en que se expandiera actos que no están dentro del marco de la investigación. Porque si no también sería muy difícil de defenderse. Claro. Si yo voy llenando de actos que en realidad no están, entonces yo tengo que saber el contorno de la causa para poder defenderme. Claro. El oficialismo, que quiere reformar y agrandar la Corte Suprema, sin embargo nunca pudo, por lo menos no tuvo los votos ni el consenso con la oposición para nombrar un reemplazante en la Corte Suprema de Hayton de Nolasco. Y tampoco, no sé si no tiene ni el poder, la voluntad para ocupar todos los juzgados federales en el país que están vacíos, que están justamente vacantes, exacto. ¿Por qué te parece que se embarcan en algo que es mucho más difícil ampliar la Corte Suprema? Porque si lo logran, que es difícil, porque en diputados no tienen mayoría, van a necesitar 2/3 en el Senado para nombrar a cada juez. ¿Por qué te parece que se embarcan en eso cuando no pueden hacer cosas más sencillas de ese mismo Poder Judicial? Yo puedo ensayar una respuesta en función de lo que pasa desde el año 2020 hasta hoy, que son los diferentes intentos de presentar proyectos, este proyecto como anexo al de la reforma judicial, ¿se acuerdan el concepto amplio? Creo que es la forma de presentación en sociedad de la causa de los problemas. La causa de los problemas en ese discurso es el mal funcionamiento de la Corte Suprema, no, del Poder Judicial en general, pero en particular de la Corte Suprema. Y empiezan por el final. Es decir, si yo tengo que mejorar el funcionamiento del Poder Judicial, la incidencia que tienen las decisiones que toma la Corte en la cotidianeidad de los casos es infinitamente inferior que lo que ocurre con juzgados vacantes, como muy bien vos marcás. Los juzgados vacantes quiere decir que aquellos juzgados donde
los ciudadanos van a plantear sus problemas, porque los problemas empiezan en los juzgados de Y primera son instancia. subrogados por otros jueces, Exacto. con lo cual le duplicás el trabajo al juez y Exactamente. retrasa todo. O no están cubiertos, y eso genera un retraso obvio en la resolución de los conflictos. Entonces, creo que es una parte de la construcción de ese discurso que justifica el porqué el ataque al Poder Judicial y por qué funciona mal el Poder Judicial, y un ataque deliberado contra la Corte Suprema, en el sentido de si yo logro ampliar la Corte. Yo lo veo muy difícil, como vos lo señalás, pero es muy atractivo el incentivo. Modificar el número de miembros de la Corte que va a proponer el Poder Ejecutivo. Tiene que darle el acuerdo al Senado, pero el que tiene la lista de candidatos posibles es el Ejecutivo. Sí, Álvaro, es muy difícil, metiéndonos un poquito en esto, Sí. el otro día lo decía Andrés Gil Domínguez acá, es muy difícil reformar un poder independiente de la República, el máximo tribunal de justicia, sin un acuerdo político, porque vamos a suponer que logren sancionar la ley en diputados, después vas a necesitar 2/3 de los senadores para nombrar a cada juez de la Corte, a cada miembro, y no te lo van a dar y vas a seguir quedando con 4. Vas a tener una ley que no vas a poder aplicar. Es autoboicot casi. Es llevar autoboicot. Adelante toda una tarea enorme que implica consensos políticos sabiendo que no los vas a tener. Entonces es... Hoy Cristina dijo algo, perdóname, Leandro, pero hoy dijo algo que tiene que ver un poco también con lo que te preguntaba Leandro. En su defensa, cargó contra el Poder Judicial, dijo: hoy la justicia permite que se pueda hacer lo que quiera contra quien quiera. Son frases muy... Son frases lo dijo muy... así, ¿la escuchaste la sí, frase? no, seguro. No, digo, pero lo digo de esta manera, que es muy difícil responder porque es un concepto gigantesco, digamos. Bueno, es pocamente ¿puede asequible. pasar eso? No. Yo no estoy diciendo... El Poder Judicial tiene defectos de funcionamiento, desde luego, y desde siempre. Pero es peligroso expresarse en ese sentido porque, en realidad, si uno analiza cómo funciona el Poder Judicial, más allá de esos defectos, todo no puede pasar en el marco de un proceso judicial. Las garantías constitucionales se respetan, las reglas de procedimiento se respetan, no se puede resolver de cualquier manera. Aun cuando un juez pudiese resolver algo sin fundamentos, la sentencia sería arbitraria y uno puede ir apelando hasta llegar a la revisión de esa sentencia. Los jueces tienen la obligación de dar fundamentos de hecho y de derecho cuando resuelven un caso. Claro. Entonces uno no puede tomar la parte por el todo. Uno puede decir, tal vez en algunos casos pueda llegar a funcionar mal, bueno, pero el sistema prevé que pueda haber defectos y por eso está el sistema de apelación y la posibilidad de recurrir sentencias. Ahora, obviamente que hay problemas sistémicos que demandan una reforma seria, profunda y sobre todo con un diagnóstico de las causas de la reforma, pero expresar que todo el Poder Judicial viene de la mano de ese discurso. Todo el Poder Judicial funciona mal, cambiemos a todo el Poder Judicial, pero empecemos por la Corte Suprema, que es la última instancia, no la que resuelve los conflictos cotidianos, sino la que tiene la última palabra en algunos casos. Ahora, aunque el proyecto de ampliación de la Corte no prospere, está enviando el gobierno una señal institucional al intentar licuar el poder de un tribunal que no le gusta. De hecho, en Estados Unidos, Trump nombró a 3 jueces conservadores, la Corte Suprema volteó el fallo Roe versus Wade, que permitía el aborto, y Biden, pese a que algunos sectores del Partido Demócrata se lo pedían, no hizo la estrategia de ampliar la Corte Suprema, no la propuso ni siquiera en público. Sin embargo, en Argentina eso sí sucede. ¿Qué señal institucional están enviando? Y la señal institucional es bastante clara, es frente a cualquier desajuste que podamos advertir, los problemas están focalizados en ampliar la composición de la Corte porque la Corte de esta manera funciona mal. Es muy tentador para el ejercicio de ciertos poderes ejecutivos tener esa carta de poder ampliar la Corte, pues yo pongo a mis candidatos. Esto no digo que esté bien, pero no podemos decir que es poco frecuente. Ahora, la señal que están mandando es: yo voy a intentar modificar esa composición de la Corte, básicamente por lo que dije antes. Si la Corte esté integrada por 5 o esté integrada por 1000, no me importa. Es la que tiene la última palabra, que revisa todas las causas bajo reglas bastante estrictas, que son básicamente a través del recurso extraordinario. Si yo tengo causas pendientes de sentencia y las voy a ir apelando, eventualmente voy a llegar a la Corte. Ahora, si yo en la Corte puedo elegir a qué jueces propongo, y no voy a elegir jueces que no sean simpáticos con mis causas, por más que busque jueces Es como ir preparando la Corte a la cual va a llegar mi apelación en su momento. No es algo original esto.
Se ha hecho muchas oportunidades en Argentina y en otros países. Contame cuándo se hizo en la Argentina. En Argentina se hizo en la década del 90. ¿Con los jueces de la servilleta? Con los jueces Son de los la jueces mayoría federales, automática. eso todo como No, Orpi. los jueces de mayoría automática. Cuando Menem Sí, recibe una corte de 5. sí. Y las primeras leyes vinculadas con las grandes reformas que planteaba Menem del funcionamiento del Estado, esa corte de 5 votaba en contra y Menem la amplía de 5 a 9. En Argentina el número de jueces de la Corte no está establecido en la Constitución, sino que la Constitución dice lo fija una ley. Sí. Entonces ahí tenés una pata política interesantísima porque yo logro las mayorías para cambiar esa ley, cambio la cantidad de jueces en la Corte y los presidentes tienen el jackpot de poder nominar jueces en la Corte. Menem licúa esa Corte de 5 que votaban todos en contra. Uno era el swing vote, era el que votaba a veces en contra, a veces no. Ingresa 4, que elige él. Tenía mayoría en el Senado. El Senado le da el acuerdo y tiene la famosa Corte de la mayoría automática. Mayoría automática que desarticula el gobierno de Néstor Kirchner con juicio político. Ana Molineux O'Connor, bueno, algunos integrantes. Abogiano. Nazareno renuncia antes Exacto. de que se lleve adelante el juicio político. Exacto. Eso fue en 2003, perdón. Esto fue en el 2003. Me gustaría preguntarte, hablando de lo que es la Corte Suprema de Justicia y del escenario que viene, ¿no? Porque uno dice, bueno, están planteando un escenario donde van a llegar las apelaciones, a pesar de que es muy difícil de que lo puedan realizar. ¿Vos crees que reformando la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Digamos, porque ¿qué argumentos se usaron ayer en el Senado de parte del oficialismo? Primero querían 25 miembros para darle un sentido federal. Digo, en la Constitución no dice que el Poder Judicial o la Corte Suprema deba garantizar el federalismo. Para eso está el Senado, para eso está otros estamentos. O sea, no es facultad de la Corte Suprema, ¿no? Y segundo, vamos a suponer que tienen buena leche, como decimos en el barrio, para hacer las cosas bien, y vamos a una Corte de 15 miembros. ¿Sería constitucional si dividimos la Corte por salas? Bueno, Digo, ¿por salas para qué? Porque si querés agilizar, porque si todo se va a dirimir entre 15, va a ser mucho más burocrático y vamos a tardar más en obtener fallos de Corte Suprema. Sí. Ahora, si vos tenés varios con jueces y los dividís por salas, a lo mejor se agilizás. Bueno, es interesante la pregunta. No fue el caso de la ampliación de la Corte de Menem, pero hubo 2 oportunidades en donde el intento de ampliación de jueces de la Corte venía con la adenda de y dividamos en salas. Sí. El artículo 108 de la Constitución habla de una Corte Suprema que va a ser la cabeza del Poder Judicial, no habla de la posibilidad de dividir en salas, y hubo 2 oportunidades históricas en Argentina en donde se planteó esta posibilidad. Sí. En una se sancionó una ley durante el gobierno de Frondizi en el año 1960, se amplió la Corte en cantidad de miembros, se llevó a la Corte a 7. ¿Con una ley alcanza o hace falta reformar la Constitución? No, el tema es que para la reforma en salas, si vos interpretás el artículo 108, cuando te habla del tribunal y te identifica el tribunal, te dice es un único tribunal. Entonces hay una parte mayoritaria de la doctrina que cuestiona la posibilidad de que una ley modifique por salas, pero yo te cuento que hubo 2 oportunidades históricas en donde en una se concretó y en otra se intentó. Ahora, lo interesante es, supongamos que aceptemos que podemos admitir constitucionalmente que bajo ciertas reglas esto pueda entenderse que es procedente por esta cuestión de eficacia del tribunal. Sí, claro. En el gobierno de Frondizi, cuando se amplía el número de jueces de la Corte y se dice va a estar dividido en salas, una vez que se materializa el número de jueces de la Corte, nunca se activó la división en salas. Es decir, que la división en salas funciona como una excusa para justificar ¿qué cosa? Lo que agregar más jueces. Miembros, porque si yo divido en salas, el argumento de división en salas estuvo en algunos de los proyectos. Vieron que ayer condensaron todos los proyectos y terminaron armando uno con lo que había acuerdo. ¿Qué era lo que había acuerdo? 15. Nada más. El resto quedó 15, representación regional, que como bien vos dijiste no tiene sentido porque la representación regional, el federalismo está plasmado en el Senado y la representación en términos de género. Bueno, lo importante es que si yo admitiese, como pasó en 1960, de dividirlo en salas, ¿para qué lo divido en salas? Para que trabajen en forma más ágil. Ahora,
La Corte, naturalmente, no necesita especialidades en derecho civil, comercial, laboral, porque la Corte define el alcance del derecho federal. Y el derecho civil, laboral, comercial es derecho común. Es decir, que las causas de derecho común, como regla, no tienen que llegar a la Corte, sino que la tienen que resolver todos esos otros tribunales de los que yo mencionaba. Entonces, la idea de necesito dividir en salas para agilizar el trabajo es falsa, porque en realidad yo lo que necesito es trabajar en las competencias que exclusivamente me diseña la Constitución, que son revisar cuestiones de derecho federal, e ir recortando esa ampliación indebida que a veces se da cuando llegan a la Corte causas, por ejemplo, la última vez que vine les hablé, porque es mi micromilitancia, de por qué no se traspasa la justicia a la ciudad. En estas materias, civil, comercial y laboral, la Corte Suprema recibe los recursos desde las cámaras de apelación, no pasan a la Corte de la ciudad. ¿Por qué? Porque no traspasaron esas materias a la ciudad. Entonces la Corte Federal termina siendo Tribunal Superior de la Ciudad de Buenos Aires. Y esto es el grueso de las causas que resuelve la Corte. Claro. Si yo traspasase, ya lo dijimos varias veces, que no hay fundamento alguno por el cual no se haga, desde 1994 esto está establecido, si traspasase esas competencias, hay una gran tarea que tiene que llevar adelante la Corte cotidianamente que no le corresponde, que pasaría al Tribunal Superior de la Ciudad, como pasa en las Cortes provinciales. Entonces, la excusa de dividir en salas, con este vicio de constitucionalidad dudosa, como te digo, porque el 108 no habla de eso, si yo lo busco por los efectos también son tramposos, porque en definitiva el cúmulo de trabajos tiene que ver con otro tema. Tiene que ver con las competencias sobredimensionadas, por ejemplo, por ocuparse de procesos que no le corresponderían a la Corte. Lorena, gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Economía.